lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy tenemos un programa bien movido. En la primera parte del programa está con nosotros don Manuel Antonio Carcache, director de la Academia Tributaria. Con él vamos a estar haciendo el segundo módulo alrededor del cierre fiscal de las rentas de la actividad económica. Y en la segunda parte del programa va a estar con nosotros el empresario del sector energético, César Zamora, donde vamos a estar tocando los temas de la energía, precio de la energía. Vamos a estar viendo la visión del sector empresarial alrededor de este tema que es tan controversial. Antes de entrar, vamos a ir al corte, dos pequeños comentarios. Hombre, sí, lo vi ahora un comunicado de Cari Carne, donde le hace un llamado de atención al sector ganadero y lo insta a que cumplan con la resolución del IPSA sobre la prohibición de uso de productos veterinarios con etión. Y esto es muy peligroso, sobre todo para cuando si esto que es prohibido para la exportación de carne. Si con una vez que no bloqueen la exportación de carne a los Estados Unidos o donde vayamos a exportarla, producto de la violación, de esta violación que están haciendo los ganaderos, es peligrosísima. Porque con una violación, volver a reactivar esas exportaciones es peligroso.
Así que ojalá que los ganaderos, ojalá que el Ministerio de Agricultura, ¿verdad?, tome manos en el asunto. Y para terminar, quiero condenar los actos de violencia en Venezuela. Es una lástima que los procesos electorales en Venezuela, la violencia se haya aumentado hasta el punto de asesinar a uno de los candidatos y miembros de la mesa de unidad, de atentar contra la vida de la esposa de Leopoldo López, y que el gobierno del presidente Maduro haya respondido que esto no es más que una revancha entre sicarios de la misma banda. Así que ojalá que a una semana esto no signifique que la violencia va a incrementarse aún más, sino que sirva de reflexión para que los procesos electorales donde se vayan a celebrar, se celebren con paz y armonía. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado en la primera parte del programa, Manuel Antonio Carcache, de la Academia Tributaria, para el segundo módulo sobre el cierre fiscal de rentas de actividad, y en la segunda parte del programa estará con nosotros el empresario del sector energético, César Zamora. Vamos a un cambio. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-815-30 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. Este es el llamado a una generación que va tan rápido que no tiene tiempo de mirar atrás. Al mismo tiempo que piensa, comenta, que se alimenta de likes. Una generación de impacientes para los que esperar 10 segundos es una eternidad. De ambiciosos que exigen más velocidad. Es el llamado a los que dicen, ¿por qué tener los pies sobre la tierra? Si lo que queremos es volar. LTE de Movistar. Vuela. Ya en Managua. El Internet de verdad. Movistar. Estamos en la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, cumpliendo con la Ley 704 y vamos hacia la acreditación. Es obligatorio que nuestros graduados aprendan el dominio del idioma inglés y la tecnología. En UCAN, la teoría va de la mano con la práctica. 20 años formando profesionales competitivos. Practicamos en nuestros propios laboratorios. Matrículas abiertas en turno diario, sabatino y dominical. UCAN, un sitio de aprendizaje donde Dios está presente. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. De cualquier manera que vea el futuro, nosotros podemos darle forma. Accesibilidad, seguridad, productividad, confiabilidad, herencia e innovación.
diseñando soluciones IT y de conectividad para su empresa. Cable and Wireless Business, una compañía de creadores de historia, innovación y facilitadores del futuro. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado Manuel Antonio Carcache, director de la Academia Tributaria, para que toquemos el segundo módulo, cierre fiscal de rentas de la actividad económica. Manuel, bienvenido al programa. Buenos días. Gracias Jaime. Nuevamente por estar aquí. Hombre, antes de entrar, sí, a tu exposición, porque recibí muchos correos y preguntas e inquietudes alrededor de qué es lo que es la Academia Tributaria, ¿verdad? Bueno. Entonces, para que le aclaremos a los amigos televidentes que nos están viendo, y le expliqué qué es lo que es la Academia Tributaria, a qué se dedica y cómo, si alguien quiere traer contacto, cómo puede traer contacto. Bueno, CETAE, ¿verdad? Es CETAE, Centro de Estudios Tributarios Administrativos Empresariales, es un centro de estudio a nivel de carreras cuartenarias. CETAE es un centro de estudio aprobado mediante ley por la Asamblea Nacional, en el cual podemos emitir nuestros propios títulos a nivel de posgrado solamente. No somos una universidad, somos un centro de estudio, de investigaciones, somos un centro académico de pensamiento en el tema tributario y financiero. Nosotros tenemos 11 años de existencia y tenemos 5 años de que la Asamblea nos haya aprobado como centro educativo, pero en carreras de estudios superiores a nivel de posgrado. Entonces son centros de estudio de posgrado en temas tributarios. En temas tributarios y financieros. Perfecto. Vámonos con el módulo entonces. Bien, el viernes pasado estuvimos conversando sobre lo que son las rentas del trabajo y hoy vamos a tocar el tema sobre las actividades económicas. ¿En qué se diferencian estas? En que las rentas del trabajo son dirigidas para todos los trabajadores. Las actividades económicas son las rentas que obtienen todas las personas naturales o jurídicas que realizan actividades económicas. Una empresa o una persona natural que presta sus servicios profesionales o que tiene un negocio acá en Nicaragua y entonces tiene que pagar sus impuestos. Dentro del tema de las actividades económicas, Jaime, tenemos varios mitos y sobre todo en el tema de los gastos. La ley establece, el artículo 39 de la ley establece un fundamento muy vital a la hora de deducirse los gastos de todos los negocios. Y es de que ese gasto debe ser necesario, debe ser generador de renta. En la ley existen 24 numerales que tiene ese artículo, pero la parte medular del artículo, que es su primer párrafo, el legislador establece que para que sean deducibles los gastos es necesario que produzcan renta o sirvan para mantener la fuente generadora de renta. ¿Por qué es importante esto aclararlo? Porque muchas veces la administración tributaria, de forma discrecional en las revisiones fiscales, censura los gastos. Esto es una decisión gerencial en base a la ley. Por ejemplo, muchas empresas se ven obligadas a censurar gastos que le llaman gasto de representación. Y muchas veces la administración tributaria les dice que ese gasto no te lo acepto porque no es parte de tu actividad económica. Y ciertamente la actividad económica de la empresa no es restaurante. Pero ese tipo de gasto es deducible porque cuando la empresa invita a un cliente, que se le llama agasajamiento de cliente, es un gasto, tiene que ser deducible porque si le va bien,
Ganan los dos, gana el Estado, gana la empresa y ganamos todo. Además, el propósito es establecer una relación. Exacto, y generar renta de esa relación. Ahora, y si le va mal, solamente es el empresario que asume esa pérdida. Lo menos que puede hacer el legislador en la ley es la deducción de ese gasto. Otro mito que hemos escuchado en el tema de los gastos... ¿Se permite o no se permite? Es deducible. Es deducible. Es deducible. Otro tema importante ¿Hasta algún monto, hasta algún techo? No, la ley no establece ningún monto. Claro que debe ser un gasto normal y de acuerdo a los parámetros establecidos. Okay. Otro mito que tenemos aquí es en cuestión de las retenciones, que muchos creen de que cuando no efectúas la retención por un gasto, no es deducible el gasto. Entonces, hay una condición que establece el artículo 42 de la ley en respecto al gasto, y que dice que cuando hayas efectuado la retención y no la hayas enterado, el gasto no será deducible. Dos cosas diferentes. Una cosa es que efectúes el gasto y otra cosa es que omitís no hacer la retención. Entonces, en el primer escenario estamos frente a una contravención tributaria, que no podemos efectuar la retención y quedarnos con ella, debemos de enterarla. En ese caso es que establece la ley que no será deducible el gasto hasta que pagues esa retención. Correcto. En el caso de la omisión, la ley no establece que el gasto no será deducible. O sea, nuestro Código Tributario establece en el artículo 116, en el artículo 134, lo que es la infracción tributaria. Cuando nosotros omitimos una retención, lo que nos hacemos merecedor es de una sanción administrativa tributaria. Entonces, muchas veces se ha creído de que las empresas no nos podemos deducir el gasto porque por alguna razón se les olvidó retener. Entonces, no es eso lo que quiere decir el legislador, es que habiendo efectuado la retención, es que el gasto será deducible en el momento que se pague. Porque en caso contrario estamos frente a una contravención. En cuanto a estos gastos, también es importante que la empresa... ¿Y eso se aplica tanto como una empresa como carácter individual? Igualmente, como una persona natural, como una persona jurídica. Lo mismo derecho tienen los dos, al momento de liquidar el impuesto sobre la renta. Otro tema importante en esto es de que una debilidad que existe y que nosotros desde nuestro punto de vista académico hemos observado que una debilidad que tiene la mayoría de las empresas es la falta de conceptualización de ese gasto. El gasto debe de conceptualizarse como necesario o imprescindible para generar esa renta. Y muchas veces ese gasto no va conceptualizado correctamente y es ahí cuando la administración tributaria en las revisiones fiscales los termina censurando. Tenemos también que las empresas pueden deducirse las provisiones para cuentas incobrables. Tiene derecho a deducirse hasta un 2% de provisiones sobre saldos de cuentas por cobrar. Tienen derecho también de reconocerse lo que son aquellos gastos que provengan por deterioro, mermas o pérdidas de inventarios de mercancía. Perfectamente se los pueden deducir. Así también la ley establece que los gastos intercompañía entre Nicaragua, de empresas sucursales instaladas en Nicaragua, como aquellas que tienen vínculo económico y jurídico establecidas en Nicaragua, también tienen derecho a efectuarse las deducciones correspondientes de las que la ubicada en Nicaragua asume en el extranjero. El tema de los gastos es una cuestión que tiene mayor sensibilidad en la liquidación del impuesto sobre la renta, porque es ahí donde las personas que preparan la liquidación del impuesto sobre la renta cometen muchos errores al momento de la conceptualización del impuesto. El gasto de combustible, la depreciación de vehículos, la compra de llantas, la reparación de vehículos en caso de que tu trabajo sea de moverte de un lado para otro. Todo eso es parte. Como te explicaba, la ley establece, en el artículo 39 tenemos 24 numerales subjetivos de lo que son las deducciones, pero en el primer párrafo encierra que el gasto será deducible cuando sea necesario para mantener la fuente generadora de ingresos.
Por ejemplo, el vehículo. Son gastos necesarios. Una empresa avícola necesita andar dejando los productos en la venta. Eso consume combustible, deterioro de llanta, la depreciación, etcétera. Son deducibles porque son gastos necesarios para mantener la fuente generadora de renta. Los gastos de representación, las indemnizaciones, que es un tema muy importante, las indemnizaciones laborales son deducibles. Toda empresa puede provisionar las indemnizaciones laborales que están contempladas en el Código Laboral. ¿La compra de ropa? Bueno, la ropa para uniformes de los trabajadores, sí. Pero para los propios dueños de la empresa no son deducibles. Porque la ley establece... O sea, si vos parte de tu trabajo es atender clientes, es ver clientes. La lógica es que necesitas estar bien presentado. Si no estás bien presentado, no va a ser efectivo. Entonces, yo estoy tratando de visualizar, de ponérmelo como los Estados Unidos, pues, ¿verdad? Entonces, es decir, hombre, me tengo que comprar 1 o 2 trajes al año. Tengo que comprar X cantidad de corbata. ¿Verdad? Eso no es deducible aquí. A ver, dependiendo en qué lado lo enfoquemos, si es una persona natural o una persona jurídica. Una persona natural, que su trabajo significa andar de arriba para abajo. Pues, sí. Ya sea un vendedor, un representante de una empresa, un relacionista público de una empresa, el dueño de una empresa. Bueno, sería una situación atípica, pero lo normal sería que esa persona tenga un salario. Sí, está bien. Tenga un salario y su salario sí es deducible. Pero muchas veces eso de estarme comprando ropa, zapatos... Si no es tu salario, es tu propia empresa. Tenés una empresa, pues... pero vos la manejás, la empresa. Sí, pero no, se arriesga Okay. a que no se lo permita la administración tributaria y lo considere como un gasto personal. Porque la ley no permite los gastos personales de los socios ni de sus familiares. En el caso de las sociedades jurídicas, pero en el caso de la persona natural, lo más conveniente es que ella se ponga un salario y de su salario realice todos los gastos. Sin embargo, aquellos gastos que realiza una persona natural en concepto de combustible, que me planteaba, de llantas, de depreciaciones, sí son deducibles para la actividad económica que él desarrolla, ¿verdad? Ahora, también en este tema de las rentas, al momento de liquidar las rentas, tenemos ingresos gravables e ingresos que no son gravables en las actividades económicas. ¿Cuáles son ingresos no gravables? Son aquellos ingresos que hayan sido sujetos de una retención definitiva. Por ejemplo, las rentas de capital. ¿Qué son las rentas de capitales? Son aquellos ingresos devengados percibidos que puede tener la persona en concepto de intereses o por alquiler de una propiedad. Eso se considera una renta de capital. Entonces la ley establece algo interesante en el artículo 38, de que cuando la empresa vaya a presentar su declaración tiene que hacer una relación entre las rentas de actividades económicas, las rentas de capital y las ganancias de capital. Si las rentas de capital y las ganancias de capital superan el 40% de las rentas de actividades económicas, se tendrán que integrar en su conjunto. Y las retenciones que hayan sido efectuadas de esas rentas y ganancias de capital tendrán derecho a la deducción. Si vos en tu empresa tenés varios socios, tenés reuniones de juntas directivas, y en las reuniones de juntas directivas pagás dieta, ¿esas dietas son deducibles de gastos de la empresa? Claro que sí, son deducibles con una retención del 12.5%. Tenés que retenerle al administrativo, ¿verdad? O al socio, el 12.5% del pago que le efectuaste en concepto de dieta. Y también y el socio, pongamos de esa manera, ya tiene que reportar ese ingreso como ingreso extra. No, porque ya le deducieron. Ya le explicaron la retención definitiva. Este tema de las dietas tiene un régimen especial que recae sobre retenciones definitivas. Los ingresos por los cuales a ustedes le retienen le efectúan una retención definitiva, se consideran que han satisfecho la obligación tributaria. ¿Verdad? No necesitan declarar a menos que tenga otras rentas el socio y necesite presentar su declaración. Entonces, en todo caso, si superaron el 40% esos ingresos, tendrás que integrarla. Un aspecto muy importante es que en las empresas muchas veces carecen de políticas.
Y es algo mucho que a veces la administración tributaria solicita al momento de las revisiones fiscales. Es importante que todas las empresas tengamos políticas contables y tributarias orientadas a garantizar que los ingresos y gastos sean deducibles en el caso de los gastos o determinar aquellos ingresos que no son gravables. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, en los beneficios laborales, el numeral 6 del artículo 39 establece beneficios materiales y beneficios en especie. También establece el numeral 4 del artículo 19 para el trabajador. Pero esos beneficios materiales deben de ser convenidos en una convención, estamos hablando de grandes empresas, en una convención colectiva o en tus políticas empresariales para que el trabajador tenga derecho o la empresa tenga derecho a esa deducción. Me está preguntando por WhatsApp, por ejemplo, me imagino que él es abogado, dice, por ejemplo, los abogados, dice, que tenemos que, dice, que tienen que estar presentables para causar buena impresión ante tu cliente, dice, todo eso es gastos. Si estamos claros, el abogado, el contador, todas las personas naturales que desarrollan actividades de servicios profesionales como el médico también, sí, sus gastos son deducibles, pero el problema, como te planteaba, es que debe de conceptualizarlo correctamente y la forma conceptual es un salario. Esta persona debe de tener un salario de la actividad económica que él desarrolla y de ese salario él saca para su manutención. Pero no es correcto de que... Pero, por ejemplo, los médicos, los abogados no tienen salario, lo que tienen es un ingreso de acuerdo a la consulta o a las horas profesionales de servicio, pues. Sí, pero no tienen un salario fijo. Sí, recordemos que todos los médicos sobre su consulta. Sobre la consulta. Pues. Sí, pero recordemos que todos los profesionales prestamos nuestro servicio y obtenemos algo, ¿verdad?, en el mes. Pero eso es propio de la actividad económica. De ese dinero, ¿cuánto me corresponde a mí? O sea, estamos hablando de una organización contable, ¿verdad? O no necesariamente contable, sino una organización de ingreso y egreso. Ahora, es importante este tema de los profesionales. Hay un régimen que se llama el régimen de flujo de caja, que está establecido en la ley. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que obtienen ingresos menores o iguales a 12 millones en el año pueden inscribirse en este régimen. No necesitan llevar contabilidad formal, pueden llevar un control de ingreso y egreso en un orden book. ¿Y qué les permite esto? Deducirse todito los gastos. Es distinto al que lleva un sistema contable. La persona que se inscribe en este régimen, por ejemplo, el abogado decide inscribirse, se puede inscribir como en el sistema de flujo de caja, que a él le va a permitir deducirse todito los egresos, inclusive hasta la compra de un carro, contra el total de sus ingresos. Eso es lo que va a declarar. La diferencia con alguien que lleva un sistema contable es que no se puede deducir la compra o la adquisición de un bien de capital, tiene que depreciarla. Sí. En cambio, esta persona puede perfectamente deducirse la compra de un carro o de aquellos equipos necesarios que le son útiles para prestar su servicio y en consecuencia generar la renta. Si no compras carro y lo alquilas o leasing, pues, ¿eso es deducible? Claro que sí, es deducible. Es deducible. Hay que nos quede presente algo. Todos los gastos que ayudan a conservar la fuente generadora de tus ingresos son deducibles. ¿Y los vehículos que compras también son deducibles? ¿O no es deducible? La depreciación. ¿La depreciación? La depreciación de ese vehículo. Es más rentable para una empresa alquilar un carro o lease un carro que comprarlo. Le sacas más beneficio. Bueno, el beneficio sería... Desde el punto de deducción de impuestos. Es que también... En el caso de que lo compre, la depreciación es deducible. En el caso que sea un leasing, es deducible la cuota. ¿Mensual? Sí, en los dos casos es deducible la cuota. Ok, ¿qué va? Bueno, entonces también, en esto decía de las políticas, que es importante que toda empresa establezca políticas de deducciones. Porque muchas empresas conceden beneficios, pero no están escritas en política. O sea, la administración tributaria muchas veces quiere conocer en qué condición le estás dando beneficio a los trabajadores. Viene la temporada navideña. Ahora, es otro elemento que me parece que se ha convertido en otro mito, que muchos creemos de que el beneficio laboral, por ejemplo, vamos a dar canasta navideña.
Entonces, lo que se pretende en la ley es garantizar el derecho, que el derecho sea igual para todos los trabajadores. Pero el beneficio material tiene que ser de acuerdo a la condición de cada trabajador. Y por esa condición no significa que no va a ser deducible. Te lo explico de esta forma. El gerente financiero puede obtener una mejor canasta navideña que yo, ¿verdad? Pero por esa diferencia no significa que no va a ser deducible, sino que ese beneficio es de acuerdo a la condición de cada trabajador y esas condiciones deben de estar registradas en las políticas contables y tributarias para garantizar a la hora de una revisión que sean deducibles. ¿Comentario final? Bueno, que el cierre fiscal es el 31 de diciembre. Cerramos. Bueno, ya. En el 31 de diciembre se cierra el ejercicio fiscal del 2015 y tenemos hasta el 31 de marzo para presentar las declaraciones por medio de la BET, en la Administración Tributaria. Esperamos no tener problemas como las otras veces que se pegan los sistemas, uno no se puede declarar y de pronto terminan multándote y ojalá pues no tengamos problemas. Pero eso se logró, ¿verdad? Sí, se ha logrado superar bastante. Y las multas se perdonaron. Tengo entendido que la gran mayoría de las multas donde se comprobaron que fue porque hubo falla del sistema, se perdonaron o se... Sí, ha habido dispensa. Ha habido dispensa de las multas. Y otro tema que también es válido reconocer, que la Administración Tributaria ya no está aplicando multa por las declaraciones en cero después de su fecha de presentación. Ah, bueno, si la declarabas en cero ya no pagas multa. Sí, es que antes si vos declarabas eso después de la fecha, o que fuera cero te aplicaba una multa. Ahora ya ha sido superado eso y creemos que, bueno, pues parece que van avanzando poco a poco, pero es bueno para no tener tampoco una falsa cartera de recuperación en la DGI. Sí, así es. ¿No? Bueno, hemos llegado al final de esta parte. Hemos estado con don Manuel Antonio Carcache, el director de la Academia Tributaria. Vamos a ir a un cambio y regresamos. Creemos que ya está en el estudio nuestro invitado César Zamora, empresario del sector energético, para que hablemos alrededor de las tarifas de energía, la problemática que hay en este país, la exigencia que hay, el reclamo que hay en la mayoría de los nicaragüenses sobre que debe haber una reducción de tarifas. Vamos a un cambio y regresamos. Somos sabor y tradición en Nicaragua. Asados el huehuense, 100% nicaragüense. Un folclore culinario con música en vivo en nuestro escenario. Con buenos artistas, excelente atención, la mejor promoción, la mejor parrillada. Tu carne asada, tu gallo pinto, tu queso asado, tu papa asada, porque el carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua. Asados el huehuense, 100% nicaragüense. Zona Nica, Altamira de Este. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio?
Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. A ver, ¿qué queremos hoy para comer? ¿Qué tal unas ricas entradas para abrir el apetito? Para dar paz al plato principal. Y para cerrar, no puede faltar un delicioso postre. ¿Se te antoja? Ven y disfruta del mejor ambiente y excelente comida que solo La Cacerol te puede ofrecer. La Cacerol, kilómetro 13.8, Carretera Sur. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro amigo empresario del sector energético, César Zamora, alguien que la última vez que estuvimos en el programa tuvo la oportunidad de aclarar y de aclarar el punto que había dicho aquí el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, donde había dicho que el gobierno estaba atado de las manos y que no podía haber un ajuste tarifario porque las generadoras habían amarrado los contratos de tal manera que no le permitía al gobierno o a la distribuidora poder maniobrar con los cambios que había de los precios, y que aunque el precio de la energía estuviera por el suelo, ellos siempre tenían que pagar mucho más alto. La última vez que estuvimos aquí, César presentó una tabla donde demostró que las empresas que él maneja se habían reducido lo que le habían cobrado en casi 72 millones de dólares, si no me equivoco, y mi memoria no falla, y que en total de la generación había sido alrededor de 120 o 130 millones de dólares, lo que total de la generadora había facturado menos al Estado, lo cual le daba una camisa bastante amplia al gobierno para poder reducir la tarifa, algo que están reclamando todos los sectores. Don César, bienvenido al programa. Don Jaime, muchas mira gracias. Cuántos correos recibí para que te transmitiera sobre tu exposición esa vez, ¿verdad? Agradeciéndole que hayas venido a aclarar, que no hayas tenido miedo de decir las cosas como son, ¿verdad? Porque no veniste a pelearte con el gobierno, pero veniste a aclarar los puntos de cómo están las cosas, ¿verdad? Porque se confundió Bayardo. No, y en aras de hacer más transparente la discusión, y muchos de los comentarios que yo creí que eran apropiados es que hablemos de enseñar el cuadro de los ahorros de este año exclusivamente, para no confundir con números que son importantes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, traje una nueva tabla, para reflejar los ahorros que ha tenido la tarifa este año. Ok, ahí está la tabla. La tabla va de enero del 2015 a noviembre del 2015. Faltan todavía 2 días, ¿verdad? Hoy todavía se marca un precio y el lunes se va a marcar un precio, pero la tendencia es de que este mes ha sido el mes más económico donde han estado los combustibles. El promedio del búnker anda en $31 con 87 centavos, ¿verdad? El precio de referencia de la tarifa es 95, por lo tanto el ahorro del mes de noviembre andará por el orden de los 15 millones de dólares, ¿verdad? Para totalizar en el año un ahorro, de acuerdo a estos números míos de mi empresa,
¿verdad?, de 144 millones de dólares, lo cual es una muy buena noticia. Yo me encontré en el aeropuerto con David Castillo y él me aseguró que los números de ellos andaban alrededor de los 130 millones de dólares para finalizar el año. Seguramente él está con los números precisos en ello. Te cuento que el presidente del COSEP está y tu servidor vamos a tener una reunión con David para ver los números y hablar también de los temas del sector, como el tema tarifario, el pliego tarifario, ¿verdad?, de cara al futuro, ¿verdad? Poneme de nuevo, poneme la tabla, por favor. Quiero hacer cuando ella habla, ¿qué es lo que significa cuando le ponen la penúltima que dice consumo? Consumo. Ese 250,000. En el sector de energía se consumen alrededor de 3 millones de barriles de búnker al año. Entonces yo lo que hago en mi cálculo es lo divido entre 12 y son los 250,000 barriles que se consumen en promedio por mes en Nicaragua, ¿verdad? Yo uso un promedio y por eso mi metodología puede tener un sesgo, ¿verdad? Pero no debería de ser muy diferente porque tal vez en un mes se consumió más, en otros se consumió menos y ese posiblemente sea. ¿Y qué plantas consumieron ese combustible? Si son plantas que cobran caro y son ineficientes o lo consumieron plantas eficientes y puede ser más barato. ¿Qué estamos dando entonces? Según los cálculos, llevamos 144 millones de dólares ahorrados en el año, de enero a noviembre de este año. Y el año pasado, lo que había quedado... eran como alrededor de 30 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de unos 170, 180 millones de dólares, lo que se ha ahorrado el Estado. No en el Estado, la tarifa. La tarifa, pues. ¿Verdad? Y son ingresos que entran a la distribuidora, ¿verdad? Y que la distribuidora al final es la que maneja los flujos de todo el sector. Ahora que... ¿verdad? Entonces, como vemos, esto es un importante activo para el año económico del país, ¿verdad? Sin duda alguna, lo vamos a ver lo hemos visto reflejados en los índices de inflación para el país, ¿verdad? Que es un año récord, en muchos años no se ha tenido una inflación tan baja, y eso es bueno para el bolsillo de todos los nicaragüenses. Lo que no es bueno que no estamos sintiendo realmente lo que deberíamos de sentir, pero eso es apreciación. Bueno, hay apreciación, porque los números no, por eso, y todo el mundo, y sobre todo en diciembre, ¿verdad? La última vez que estuviste aquí, tuve el honor de tenerte por aquí, vos hiciste un comentario de que más o menos no había excusa, o no debería haber excusa, por lo cual en el país no se diera una nueva reducción, cambio de tarifa para finales de año. No, para comienzos del próximo año. Sí. Bayardo, la última vez que estuvo aquí, dijo que no iba a haber y que no veía muy cerca de que hubiera reducción de tarifa. Vos seguís manteniendo, de acuerdo a los números, como generadora, de acuerdo a los precios que están, de que debería de haber una reducción de tarifa. Yo creo que para el próximo año... como sector privado van a exigir, pongámosle, que haya una reducción de tarifa. Vamos a hacer el planteamiento de manera formal, ¿verdad? De que con los números, si seguimos teniendo precios de búnker por debajo de $50 el barril, el país está y pagando montos importantes para reducción de la deuda que se tiene con Albaniza, que con estos números deberían de dar alrededor de $45 millones, ¿verdad? Lo cual es sustancial, porque acordate, esta deuda se iba a pagar cuando entrara Tumarín, ¿verdad? Y cuando entre Tumarín, entonces pues ya no es necesario. Ahora que estamos a noviembre, diciembre, ya prácticamente estamos en diciembre, así es. Ya los ingenios van a empezar a producir energía. Los ingenios empiezan a producir, el viento empieza a levantar y empieza a generarse con viento, entonces, ¿verdad? Ha habido poca agua, ¿verdad? Así que la producción de energía con búnker, pongámoslo de esa manera, se reduce como en un 20% de su producción normal en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. ¿Se reduce? Se reduce, sí, porque están entrando energías... ¿Y esa energía es más barata o igual?
esa energía en el ONIL es un poquito más cara, pero es mucho más barata que el precio de referencia de $95. Entonces va a haber ahorros, va a seguir habiendo ahorros. Porque inclusive hablaban ayer o antier, no sé dónde leí, que los cálculos es que los precios del combustible, el petróleo va a bajar. Estaba inclusive hablando de $25 y $30 a mediados del año que viene, y si eso baja a 25 o 30, el precio del búnker va a bajar a ¿cuánto? A 15, 20. A 15, a 20. O sea, cuando iniciamos Tipitapa Power, el precio del búnker estaba a $8 el barril. Pues dice que una vez que Irán se le permite entrar al mercado internacional, que debe ser en los próximos 3, 4 meses a más tardar, y ellos van a entrar con todo el poder que tienen por tener tanto petróleo guardado, y además con una producción total, eso va a ver que haya todavía más oferta. Pero predecir eso es bastante complicado para las autoridades por la sensibilidad de la geopolítica mundial, que está sumamente complicada, ¿verdad? Pero donde yo quería llegar es lo siguiente, porque decía Bayardo, y eso es lo que dicen la mayoría de los funcionarios, es que nosotros tenemos que ser responsables, no podemos andar especulando. Claro. Está bien, uno dice, así es. Lo aceptamos, así debe ser. Ese debe ser. Así debe ser. Pero entonces puedo estudiar los panoramas, los escenarios, y no le veo ningún escenario donde el precio del petróleo, del búnker o del combustible vuelva a llegar a los precios. No, hay intentos por parte de miembros de la OPEP, ¿verdad?, de presionar a Arabia Saudita para que pare su producción. Y no lo está logrando, pues. Por eso, pues, pero el mismo Maduro, en su última presentación, fue a Irán, fue a Rusia. Dijo claramente, después de regresar, señores, olvidémonos de esos tiempos. Olvidémonos de esos tiempos y adaptémonos a los nuevos tiempos. Entonces, te hago esta pregunta, porque cuando el gobierno se siente con ustedes, o ustedes se sienten con el gobierno, y ustedes pidan que haya una reducción de la tarifa, el gobierno te va a hacer esa pregunta. Entonces, ahí lo que van a jugar un papel clave van a ser ustedes, porque ustedes son los de la experiencia, los generadores, los que hacen sus cálculos basados por la experiencia y los estudios y todo lo demás. Entonces, ustedes le pueden decir, mira, un escenario malo no llega ni al 5 o 10% de probabilidades. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer el presupuesto del próximo año, yo pondría el precio del barril de búnker a $60, ¿verdad?, siendo conservador, ¿verdad? Posibilidades de que eso se cumpla, según lo que perciben en el mercado, es posiblemente un 80% que eso esté por debajo, ¿verdad? Pero hay un número alto que también puede ser que esté arriba de eso. Todo estará determinado no por la oferta y la demanda, sino por los temas de geopolítica. Y el mundo está sumamente errático en hacia dónde y qué va a suceder en el mundo. Recordemos que el próximo año hay un proceso electoral en los Estados Unidos, ¿verdad?, en donde las dos opciones que se perfilan son una, la de Donald Trump, y la otra, Hillary Clinton, lo cual va a hacer que el proceso electoral en Estados Unidos sea bastante movido y caldeado, ¿verdad? Y con dos propuestas totalmente disímiles, ¿verdad? Y en medio de un problema de terrorismo, ¿verdad? Que no era, hace un mes nadie estaba hablando del tema de terrorismo. Hoy es la preocupación número uno de los norteamericanos. Y la situación está tensa, pero cuando Turquía derribó un avión de combate de Rusia, Rusia mandó a avisar que todos los ciudadanos rusos salieran de Turquía. Nadie sabe por qué, pues, y para qué, pero si lo mandó a sacar, no es por nada bueno. Y también vimos una declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendándole a sus ciudadanos no salir de los Estados Unidos en vacaciones, ¿verdad? Lo cual genera el asesinato en Venezuela del líder de uno de los líderes de la oposición, ¿verdad?, y la denuncia de la esposa de Leopoldo López, todo eso está poniendo y se entran en procesos electorales en diciembre en Venezuela, o sea, el mundo, el combustible es un commodity altamente volátil por temas de geopolítica. Son muy poco probables, por ejemplo.
Ojalá que sea así. Muy poco probable. Veremos. Pero supongamos pues. Y entonces Dios ilumina a Bayardo y a los miembros del gobierno y le tienen compasión a este pueblo, como decía don Roberto Terán, a los políticos tengan compasión del pueblo. ¿Verdad? Y entonces en el espíritu navideño decía que vamos a bajar la tarifa. ¿Qué porcentaje? Te voy a poner tal vez una posición difícil, incómoda, pero ¿qué porcentaje, según los números que están viendo, sería una reducción viable? Ahorita acaba de ver fue el 10%, ¿no? Sí, el año pasado fue el 10%. ¿Verdad? Podríamos estar viendo otro 15, otro 20%. A ver, si yo fuera, si yo estuviera en el círculo de ascendencia con las autoridades, vería los números reales de cuánto se ha entregado de estos y usemos los números del INE, de estos 130 millones de dólares que va a haber de ahorro para este año, cuánto fueron para reducción de deuda, cuánto se ocupó para reducción de tarifa y que fue lo que al ciudadano se le dijo fue del 10% y ha sido en efecto una reducción del 10%, y cuánto se ha ido de esos 130 millones a otros proyectos, ¿verdad? Viendo esos números, y si los números, y si vemos que en diciembre se vuelve a comportar con un promedio de petróleo de abajo de $40 y enero también tiene números abajo de $40 el barril, yo haría una propuesta, ¿verdad?, de entre el 8 y el 15% de reducción de la tarifa, ¿verdad? Esa sería la propuesta que fuera viable para el final del año. Y también yo también del 8 al 15. Del 8 al 15. ¿Ya? Pero 8 no se siente, ¿no? ¿Cómo no, bro? Este 10% no se sintió. No, bueno, pero y cuando es menos, pues, pero sí se siente, doctor. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve económica? Mira, a ver, y eso es importante, el entorno económico del país. Estamos cerrando el año con posiblemente un crecimiento económico de alrededor del 4.2, 4.5%. Bueno, que depende, porque una semana sale con eso, la siguiente semana te dice que más bien se confundieron y que van a hacer y yo te lo digo porque, y es un número que para mí me tiene asustado, que hemos visto incrementos en la demanda del consumo de energía en el mes de septiembre del 10%. La gente consumió 10% más de energía que el año anterior, en el mes de septiembre, producto fundamentalmente por la sequía, y seguramente hubo más riesgo, y hubo un poco más de calor, y hubo más aire acondicionado, pero también hay más ciudadanos nicaragüenses con electricidad, ¿verdad? Entonces, cuando vos ves crecimientos en la demanda de energía en el país, que tradicionalmente han dado entre 3 o 4 máximo, y este año vamos a ver posiblemente uno de 6 o 6.5, no hay forma de que el crecimiento económico del país no sea robusto. Entonces tenemos un crecimiento robusto en la parte macroeconómica. Tenemos dos activos más que son importantes. En primer lugar, baja inflación, ¿verdad? Y en tercer lugar, una buena salud económica de los Estados Unidos, que es nuestro socio comercial más importante, no solo de Nicaragua, pero también de nuestro segundo mercado más importante, que es Centroamérica, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que hay un mercado que está creciendo con lo que nosotros producimos, también debería de ser un buen año para nuestras exportaciones. Y el país está marcado el próximo año por ello. La política económica que se está implementando en el país, el COSEP tiene una gran responsabilidad también, porque básicamente este gobierno en los temas económicos ha ido de la mano en gran parte con el sector privado. Las decisiones en gran parte han sido de común acuerdo, ¿verdad? Entonces puedes decir que la estrategia también ha sido de común acuerdo. Sí. Cuando te oigo hablar de los crecimientos y oigo hablar a gente del sector privado y al gobierno,
con mucho orgullo, sacando pecho alrededor del crecimiento del 4%, 4,5%, etcétera. Y de repente ves, por ejemplo, el último informe del Fondo Monetario Internacional, donde dicen que las políticas económicas que se están implementando en Latinoamérica, lo que están haciendo es causando más división entre los que tienen y los que no tienen, y que esta estrategia lo que han hecho es fortalecer al rico y no ser tan efectivo para sacar al pobre de la pobreza. Lo debería de hacer reflexionar a ustedes, al sector privado, junto con el gobierno, de ver, hombre, a lo mejor lo que estamos haciendo no es el camino correcto, o no es necesariamente nos está llevando de la manera más rápida donde debemos de ir, porque la última encuesta de MIR habla claramente, te señala, te impacta considerablemente de que en el segundo periodo del presidente Ortega, cuando comenzó su segundo periodo, en el 2012, el 48% de los nicaragüenses decía que su situación económica del país era buena. Ahora solo el 12% dicen que su situación económica es buena. Entonces, algo ¿va? Y no estamos hablando porque para todo entiendo, el Fondo Monetario Internacional, ¿va? Sí. No, a ver, y aquí voy, es a título personal mi comentario. Sí. ¿Verdad? Entendamos que estamos ante un gobierno que no defiende en su ideología al sector empresarial. No es parte de su ADN. ¿Ya? Su ideología es de inclusión social y repartir los beneficios para todos. Es socialismo, ¿no? Ese es el ADN del partido en el gobierno, ¿verdad? Para el sector privado, de lo que sí nos sentimos, creo que complacidos, es de que hemos podido manejar un diálogo con las autoridades para decirle: el mecanismo para llegar a más gente no es reduciendo el crecimiento económico, sino que para que podamos repartir tenemos que, en primer lugar, acumular y crecer. Y si no vamos a crecer y no vamos a acumular, va a ser más difícil repartir para toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, en el diálogo con las autoridades, ese ha sido la punta del asta, es decir, ¿qué tenemos que hacer para seguir creciendo? Necesitamos crecer para repartir más, con un gobierno que quiere repartir más y que quiere que no haya desigualdad. Pero la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que crezcamos todos? Así es. No uno poco. No, así es. Y de eso se trata. Pero no pasa por la premisa de que no tienen que crecer los grandes. No, estoy de acuerdo. ¿Verdad? Como algunos dicen que debería de ser, ¿verdad? Y los grandes en Nicaragua no son tan grandes, ¿verdad? Porque las verdaderas compañías grandes en Nicaragua, por lo general, son de capital extranjero, aunque hay grandes capitales nicaragüenses, sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el caso de Nicaragua, tiene que verse en ese sentido como aparte o diferente. O sea, aquí hay un diálogo en donde se trata de contener, y si vos ves, por ejemplo, hoy los periódicos, hay sindicatos que están empujando por que se les dé más participación, porque haya mayor situación de entregarle más recursos de los pocos que tiene el Estado para gente que ya está en situación de privilegio. Por ejemplo, la educación, ¿verdad? Es el gran tema de Nicaragua que cuesta, pero muchos de nuestros recursos del Estado van a gente que fundamentalmente, posiblemente no lo necesita. La educación primaria y preprimaria debería ser el gran enfoque de educación para este país, ¿verdad? Porque son realmente los que lo necesitan. Si queremos invertir realmente para que el crecimiento y la igualdad y la desigualdad sea menos, hay que invertir en educación primaria y preprimaria para que realmente
haya mayor nivel de igualdad. Sin embargo, los presupuestos de la República no están ahí. Se gasta mucho en educación, sin duda alguna del presupuesto, pero no hay recursos suficientes para darle más recursos a la educación primaria y preprimaria. Este informe del Fondo Monetario, por lo que te estoy oyendo, medio lo compartí, no lo compartí. Sí, no, yo lo comparto en términos... Pero entonces, ¿qué deben de hacer ustedes? ¿Qué debe de hacer el COSEP con sus 20 y pico de cámaras que tienen? Tener una encerrona y entonces decir, hombre, evaluemos dónde estamos fallando para corregirlo y donde estamos bien para fortalecerlo. Todos los días hay reuniones entre el sector privado y las autoridades, a diferentes niveles, para discutir fundamentalmente ejes de qué podemos hacer para ser más efectivos en las transacciones económicas del país. Pero entonces, ¿qué deberíamos de esperar? Unos anuncios fuertes que indiquen que realmente esa tendencia que dice el Fondo Monetario que está haciéndose en Latinoamérica, que el rico se está haciendo más rico y el pobre se está quedando pobre. Eso lo va a agarrar el gobierno, ¿verdad?, para embarrarlo a los empresarios. No te preocupes por ello. Si el gobierno no me preocupa, me preocupa somos todos nosotros, que cada día estamos más jodidos. Cada día, a ver, no puedes decir eso. Pues jodido, sí, pero ni la forma ni el fondo. No estamos, este año terminamos mejor que el año pasado, sin duda alguna, y el país hoy está mejor que hace un año, ¿verdad?, en temas económicos, ¿verdad? Entonces no estamos más jodidos que hace un año. Pero claro, porque los enormes niveles de pobreza que existen en este país, es difícil sacar a toda la gente de esa pobreza. Es difícil, pero hoy tenemos mayor número de instrumentos para hacerlo que hace 2 o 3 o 4 o 5 o 6 años. Y echar por borda lo que se ha logrado es rapidísimo, ¿verdad? Pero construir, estamos hablando que lo que estamos haciendo mal, corrigámoslo. Pues sí, y es paso a paso, ¿verdad? Y toma tiempo. Destruirse y construir toma tiempo. Rápido, y entonces nos va a tomar tiempo seguir trabajando para crecer más y para poder repartir un poco más, ¿verdad? Y yo creo que el gobierno tiene los instrumentos en su poder para seguir a través de su política fiscal ir componiendo los temas de desigualdad del país. Pero también es importante aclarar, Nicaragua es un país más igualitario que el propio Chile, que el propio Costa Rica, que el propio Panamá, ¿verdad?, que son los ejes de crecimiento de América Latina, ¿verdad? Somos un país menos desigual. El problema de la desigualdad no es el problema principal de Nicaragua. El problema principal de Nicaragua son los altos niveles de pobreza. ¿Y cómo combatir la pobreza? Con empleo. ¿Y cómo traes empleo en el país? Es con inversión. Y ojalá que mayor número de nicaragüenses tengamos una estructura, ¿verdad? Y eso es por lo que estamos peleando, para poder que haya reglas mucho más claras para poder seguir invirtiendo en el país. Termino con esta pregunta. Yo sé que el flaco ya me está haciendo señas. Okay. Estas iniciativas de ley, última, que no tiene que ver nada con la parte económica, estamos hablando de la parte institucional, correcto, la parte de Estado de Derecho, que está impulsando el gobierno, la ley de soberanía nacional, etcétera, etcétera, donde todos los sectores no estatales coinciden en que se está militarizando al país. El mismo COSEP presentó y dijo que le preocupaba que había demasiada discrecionalidad y que no debería haber demasiada discrecionalidad. Le preocupa que entrando a un año electoral, todos los avances que puedan estar logrando en la parte económica se puedan ver estancados o reducidos, producto de la controversia política en la que siempre entramos en esta época. Yo creo que al toro bravo por los cuernos, yo creo que el COSEP, a diferencia de otras
organizaciones de la sociedad civil tome en serio la enorme responsabilidad que tiene. Y yo he estado, no participo, pero he visto a 7, 8 abogados en el CONFUCET leyendo letra a letra lo que dice la ley, ¿verdad? Y va a ser un planteamiento a las autoridades sobre su posición ante esa ley. Ya la hizo, lo que no sabemos si la tomó en cuenta o no, pues. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Pero yo creo que esta tarea no es solo del COSEP, ¿verdad? Y aquí deberían estar ese es un tema de partidos políticos, sí, ¿verdad? ¿Y dónde están con sus comentarios? No lo consultaron. No. Bueno, lo consultaron. Por eso, pero que vengan aquí, que planteen, yo estoy en contra de esta ley por esto, la revisé, los 18 diputados del PLI deberían estar, esta es nuestra propuesta. ¿Dónde están? La solicitud de desaparición de 2 diputados del PLI le está echando más leña al fuego. Que hoy es la primera reunión de la comisión. De ese tema, doctor, fuera. Estoy fuera de ese ámbito. Me agarraste, pero sí, yo sabía que me agarraste fuera de Nicaragua. ¿Verdad? Mira, se cierra un ciclo o un año, ¿verdad? Ya entramos a los últimos 100 metros del año económico del país, y yo creo que todavía nos faltan varios programas antes de que termine el año, entre yo. Sí, pero no, ya sí. Pero quedan 5 semanas nada más del año, sí, ¿verdad? Yo creo que las perspectivas de cierre de año son positivas. Yo creo que el país ha ahorrado alrededor de 400, 500 millones de dólares que en la compra de combustibles. Yo veo una posición de enjundia por parte de los empresarios de seguir invirtiendo en el país, de seguir generando fuentes de empleo. Necesitamos seguir mejorando la calidad de diálogo con las autoridades. Siempre hay pegones, siempre hay retrocesos, pero hemos aprendido a no botar la gorra, ¿verdad? Y a seguir buscando mejorar los puntos que son importantes. Y no quiero terminar sin mencionar que sin duda alguna el tono de la nueva embajadora de los Estados Unidos aquí en Nicaragua, de manejar un diálogo de respeto con Nicaragua, ¿verdad? Es muy importante para el país, ¿verdad? Si hay otro activo importante con el que cerramos el año es con las perspectivas de tener una mejor relación entre Nicaragua y los Estados Unidos, que solo puede servir para mejorar los activos del país. Hemos llegado, no te pude preguntar, pero no estaba aquí en Nicaragua. Si esta situación con los inmigrantes cubanos está perjudicando esa relación con los Estados Unidos, o no va a tener ningún efecto con los Estados Unidos, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para la próxima vez que tenga la oportunidad de tenerte. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo